Hola, buenas tardes nuevamente con ustedes en mi canal. Hoy quiero compartir un párrafo que está en el deseado de toda la gente. En el capítulo Hace esto en memoria de mí, en el capítulo 72 del deseado de toda la gente, en el segundo párrafo nos habla estas palabras. Cristo se hallaba en el punto de la transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado. Y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonia que durante 4000 años habían anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con su discípulo, instituyó en el lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. Así que las fiestas nacionales de los judíos iban a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecería había de ser observado por su discípulo en todos los países y a través de todos los siglos. Si nosotros leemos allí esa parte de lo que hemos leído, allí nos habla cuando Jesús estaba realizando la cena con sus discípulos, podríamos decirlo el jueves en la tarde, y la celebró con pan y vino. Y él dijo que ese monumento recordativo sería practicado por los discípulos y también por su iglesia a través de los siglos. Que el sistema de sacrificio que Dios había establecido en el antiguo Israel y que no solamente venía de allí del monte del Sinaí cuando Dios dio todas las leyes, sino que venía desde el huerto del Edén. Desde que nuestros primeros padres cayeron, se dio a conocer el plan de redención. Pero la palabra de Dios nos enseña de que el evangelio era predicado en símbolos y figuras. Así que llegaba podemos decir, el día en que el Señor iba a reformar todas las cosas. Ese mensaje de salvación que fue dado desde el huerto del Edén hasta podemos decirlo allí, ese sistema de sacrificio que fue dado en el huerto del Edén iba a concluir cuando Jesús estaba haciendo la cena allí con sus discípulos. El Ellen White dice que habían pasado 4000 años desde que nuestros primeros padres cayeron y se le dio el sistema de sacrificio hasta que Cristo conmemoró esa cena con sus discípulos allí y iba a terminar todo este sistema porque Él era, podemos decir, el centro de ese sistema de sacrificio, el sistema que estaba allí, que le había sido dado a nuestros primeros padres y después al pueblo judío más claramente, lo mostraba a Él como el Salvador y el Redentor que había de venir, que debería de dar su vida por todos nosotros. Y así se cumplió. Pero ella menciona 4000 años. ¿Cómo podemos nosotros hacer esos cálculos desde el huerto del Edén hasta estos últimos días y los momentos en que Jesús estaba realizando su cena con los discípulos? Y ella dice que habían pasado 4000 años. Yo tengo aquí unas partes que he sacado en cada tiempo, más o menos los años que han pasado en cada tiempo. Y podemos sumar esos tiempos y nos puede dar, digámoslo así, exacto casi el periodo de los 4000 años. Por ejemplo, en el diluvio, cuando Adán y Eva fueron echados del huerto hasta que vino el diluvio sobre la tierra, habían pasado un tiempo de 1656 años. ¿Ve? ¿Cómo sacamos este periodo de tiempo? Sumando las edades de cada patriarca cuando tuvieron sus primeros hijos, ¿no? Comenzaríamos con Adán, su año que él tenía, y allí comenzaríamos con el siguiente hijo y a la edad de ese patriarca del siguiente personaje, cuántos años tenía cuando tuvo su primer hijo. Así que podemos sumar esos periodos
y eso llega hasta la fecha de Matusalén, que fue el que vivió más antiguamente. Ya lo meteríamos totalmente la fecha de él y nos daría ese periodo. Y debemos recordar que Matusalén murió ese mismo año. No sabemos en qué mes murió, porque el diluvio vino en el segundo mes y en el 17 día de ese mes, del segundo mes, sobre la tierra. Pero sí nos da ese periodo de 1656 años. Ese es un periodo que nosotros lo podemos ahí tener para sumar, para ver realmente si esos 4000 años llegan como la hermana White lo especifica. También tenemos el tiempo desde Noé hasta Abraham, cuando Dios hizo el pacto con él. También estuve sacando la cuenta de ese periodo, y ese periodo desde Noé hasta Abraham fueron de 427 años. ¿Cómo se saca la cuenta? Se saca también de Sem, que era el hijo de Noé, donde vino la descendencia. Podemos sacar la fecha de los hijos de Sem, cuántos años tenía el hijo de Sem cuando tuvo su primer hijo. De ahí se comienza a contar y terminamos allí con la edad de Taré, padre de Abraham, que fue el último que murió de 205 años, y se sumaría la vida de este patriarca hasta allí, hasta los tiempos de Abraham. Debemos recordar que el padre de Abraham murió de 205 años. No murió en Ur de los Caldeos, porque él salió de allí con su hijo Abraham y se establecieron en Harán, y allí murió este patriarca. Después de la muerte de Taré, Abraham continuó su camino hacia la tierra de Canaán, y dice la Biblia que Abraham tenía 75 años cuando salió de ese lugar. Entonces ese periodo desde Noé hasta que Dios hizo el pacto con Abraham pasaron 427 años. ¿Ve? Debemos recordar que Abraham cuando salió tenía 75 años, pero 23 años o 22 años después, el Señor hizo el pacto con él cuando ya entró a Canaán. Tenía ya él 99 años, ¿no? Él no hizo el pacto con Abraham en los mismos días que él entró, sino 22 o 24 años después. Entonces ya sabemos que desde el tiempo de Noé hasta el pacto de Abraham pasaron 427 años. Después de que el Señor hizo un pacto con Abraham, hasta que los hijos de Israel salieron de Egipto por mano de Moisés, habían pasado un periodo de 430 años. Esto lo encontramos allí en el libro de Génesis, en el capítulo 15, versículo 13, donde el Señor le da una visión a Abraham, donde él hizo un sacrificio y le mostró ciertas cosas de su pueblo en el futuro, que estaría esclavizado por 400 años. Desde que él hizo ese pacto con Abraham hasta que el día en que el pueblo judío salió de Egipto, habían pasado esos 430 años. También lo dice el libro de Gálatas en el capítulo 3, versículo 17. Nos dice que desde que Dios dio la ley en el monte del Sinaí, hasta el pacto de Abraham habían pasado 430 años. Esto lo podemos buscar ahí en Gálatas. Entonces el periodo desde Abraham, cuando Dios hizo el pacto con él, hasta que el pueblo judío salió de Egipto hacia la tierra de Canaán, habían pasado 430 años. Entonces ya tenemos los 1656 años del diluvio, los 427 años desde Noé hasta Abraham, hasta que Dios hizo el pacto con él, y desde Abraham hasta que el pueblo judío salió de Egipto, habían pasado 430 años más. Debemos recordar que cuando el pueblo judío salió de Egipto rumbo a la tierra de Canaán, el propósito de Dios era introducirlos en la tierra en pocos meses. Pero debemos recordar que hubo rebeliones en el desierto y el Señor postergó la entrada.
de Israel a la tierra de Canaán. Así que la rebelión que hubo en el desierto después de que los jóvenes príncipes fueron a explorar la tierra 40 días, cuando volvieron, ellos dieron un informe positivo, lo que fue Josué y Caleb, pero el resto dio un informe totalmente negativo. Así que el pueblo decidió de no ir y de no entrar a la tierra de Canaán. Entonces el Señor le dijo a Moisés, bueno, los días que pasaron estos jóvenes explorando la tierra fueron 40 días, se lo daré por año. 40 años vagarán en el desierto. Solamente entraron a la tierra de Canaán los que nacieron en el desierto, los de 20 años hacia acá, no hacia arriba. Los de 20 años hacia arriba, perdón, los más jóvenes fueron los que entraron a la tierra de Canaán. Entonces allí le agregamos 40 años más en ese periodo. Después de que entraron a la tierra de Canaán, nosotros conocemos la historia, el juez que estuvo allí, que fue Josué, el primer juez de Israel, y que se establecieron en Canaán y conquistaron todos los territorios que Dios les había mostrado a Abraham que se lo daría a su pueblo, y así lo cumplió exactamente como Dios se lo había revelado al patriarca. Israel, las 12 tribus se esparcieron en todos esos territorios, expulsando a sus enemigos de esas tierras. Y allí ese periodo de los jueces, desde los tiempos de Josué hasta los tiempos de Samuel, que fue el último juez de Israel, y allí se incluye el reinado también de Saúl, y que estuvo al frente Samuel estuvo al frente como profeta y estuvo allí como juez de Israel después que montó Saúl como rey. Él todavía estaba vivo en muchos de los periodos de Saúl. También, poco tiempo después de su muerte, subió el reinado de David, que fue un periodo casi de 40 años. El apóstol Pablo lo menciona en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 20. Dice que Dios le dio jueces al pueblo de Israel y menciona allí el reinado de David 40 años más. Entonces ya tenemos allí 450 años más de ese tiempo de los jueces. Y eso lo encontramos allí en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 20. Usted lo puede leer y allí Pablo especifica el tiempo de los jueces, los años que vivieron ese periodo de los jueces. Ahora vamos desde el tiempo de Salomón hasta la destrucción del templo. Debemos recordar algo, que el reinado de Salomón fue un reinado muy próspero, pero conocemos la historia de él, de que Salomón también apostató a los principios divinos. Adoró la idolatría de las naciones paganas, influenciada por sus esposas. Y después de su muerte, el reino de Israel se dividió en dos organizaciones. Uno reinado por el hijo de Salomón y otro reinado por Jeroboam, ¿no? Que Dios le dio el reino para que lo gobernara. Hubieron dos organizaciones independientes después de la muerte de Salomón. Y desde el reinado de Salomón hasta el último rey que gobernó en Israel, que fue el rey Sedequías, ¿no? El rey Sedequías fue el último rey que gobernó en Israel. Debemos recordar que Israel se dividió en dos organizaciones, las tribus del norte, que eran 10, y las tribus del sur, que pertenecía a la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Allí gobernaron 21 reyes en la tribu de Judá. En la tribu de las 10 tribus del norte, no saqué la cuenta cuántos más o menos reyes gobernaron allí, pero estamos sacando la cuenta de los que gobernaron en los tiempos desde Salomón hasta el último rey que gobernó en la tribu de Judá. Allí hubieron 21 reyes que gobernaron, desde que la muerte de Salomón hasta que fueron llevados cautivos. Ese periodo de esos reyes fue un periodo de 436 años. Estuve sacando la cuenta de los años que vivieron cada rey que gobernaron en Israel, y da un periodo más o menos de 436 años. Después del exilio,
cuando fueron llevados cautivos, debemos recordar que el profeta Jeremías había profetizado en el capítulo 25 y versículo 12 de que después del exilio, de ser llevado al exilio, 70 años después, Dios visitaría nuevamente a su pueblo y ellos volverían a reconstruir su ciudad y su templo. También lo recordó Daniel en el capítulo 9, versículo 2. Allí Daniel habla de ese evento allí que iba a ser, que estaba recordando de las 70 semanas que había escrito el profeta Jeremías, y el tiempo se estaba acercando y Daniel oraba a Dios por la liberación de su pueblo. Y él recordó los 70 años que ya estaban cumplidos realmente. Ahí podemos agregarle también los 70 años de ese periodo, ¿no? De ese periodo. Y después de que salieron para reconstruir el templo, faltaba un periodo de 490 años hasta la muerte de Esteban. Debemos recordar que se dieron 3 decretos por Darío, por Ciro, Darío y Artajerjes. 3 decretos se dieron a Israel para que el pueblo saliera a reconstruir a la nación. Pero no debemos recordar que el periodo de las 70 semanas que Daniel había profetizado allí, que Dios le había revelado en el capítulo 9, en el versículo 24. Allí le habla de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. El periodo último de los judíos, cuando iban a ser probados, cuando el Mesías, nuestro Salvador, aparecería en ese periodo de tiempo. Entonces contaríamos las 70 semanas, que son 490 años, ¿no? 7 por 7, porque se podemos sumar de una semana que tiene 7 días, son 70. Entonces podemos multiplicar 7 por 7, 49, que son 490 años desde que edificaron, de que comenzaron a edificar en el último decreto, hasta la muerte de Esteban, había pasado un periodo de 490 años. Y allí en ese periodo sucedieron muchas cosas, ¿no? El templo demoró casi más o menos 49 años. En los tiempos de Cristo le dijeron, cuando él dijo que iba a destruir el templo y que lo iba a reconstruir en 3 días, algunos de los judíos le dijeron, es que este templo demoró 46 años, ¿cómo tú lo vas a reconstruir en 3 días? Hablaba de su muerte y su resurrección al tercer día. Ellos no entendieron claramente lo que Jesús les quiso decir allí. Pero aquí tenemos las fechas, los periodos de tiempo que vivieron cada periodo, los años de tiempo que vivieron cada periodo. Entonces tenemos los 1656 años desde la caída del hombre hasta el diluvio. Y después de ahí viene el periodo de Noé hasta Abraham, hasta que Dios hizo el pacto con Abraham. Habían pasado 427 años. Después desde Abraham hasta la salida del pueblo judío, que salieron de Egipto, habían pasado 430 años más, ¿ve? Y viene allí, después de que el pueblo judío salió de Egipto, atravesó por el desierto, demoró 40 años más en el desierto, también le sumamos esos 40 años. Después vienen los 450 años que demoró el periodo de los jueces, desde Josué hasta Samuel, y parte del reinado de Saúl y parte del reinado de David, 450 años. Después se le podemos agregar el resto de los periodos de los reyes, desde Salomón hasta el último rey que gobernó en Israel, y que de ahí hacia adelante no hubo más rey en Israel, que fue el rey Sedequías. Fue un periodo de 436 años. Como dije ahorita, en la tribu de Judá gobernaron 21 reyes. Y después de eso encontramos los 70 años del exilio, que demoraron el exilio, que también lo encontramos en Jeremías, profetizado en Jeremías 25:12, y en Daniel 9:2, donde Daniel recordaba el periodo de los 70 años que ya estaban cumplidos. Y después le agregamos desde la última orden
última orden que se le dio a Atarjerjes para reconstrucción, que Atarjerjes dio para reconstruir a Israel. Ese fue el último decreto que se dio y comenzó en el año 457 y terminó allí en el año 34 con la muerte de Esteban, que fue un periodo de 490 años, y eso se lo sumamos al resto del periodo que nosotros hemos diciendo. Ahora, si nosotros sumamos los 1656 años y sumamos los 427 años de Noé a Abraham y le sumamos los 430 desde el pacto hasta la salida de Israel de Egipto, le sumamos los 40 años que pasó Israel después de que salió de Egipto, y demoraron 40 años más en el desierto, le sumamos esos 40 años, después le sumamos los 450 años que demoró que desde que entraron hasta el reinado de Salomón, hasta los jueces, realmente el periodo de los jueces allí, y después le sumamos los 436 años que fue el periodo de los reyes, desde Salomón hasta el rey Sedequías, y después le sumamos los 70 años después de que fueron destruidos y llevados cautivos. Fue un periodo de 70 años que lo encontramos también en Jeremías allí, y los 490 años que le agregamos desde que Atarjerjes dio el último decreto hasta la muerte de Esteban, que es la profecía de las 70 semanas, incluida allí, ¿no? La profecía de las 70 semanas, que es un periodo de 490 años, y nosotros le sumamos ese último de 490 años, y nos da un periodo de 3.999 años. Realmente 4.000 años. Por eso Ellen White dice que desde que cayeron nuestros primeros padres y que se dio el sistema de sacrificio, hasta que Cristo estaba dirigiendo allí en el aposento alto la cena con sus discípulos, había pasado un periodo de 4.000 años. Así que el sistema de sacrificio que se había dado del huerto del Edén, y que más adelante, unos 3.000, podemos decirle 2.900 años, 2.500 años más adelante, se dio el tema del santuario, y el pueblo de Israel tuvo una ampliación más clara, más amplia del plan de redención, y cuando Cristo hizo la cena con sus discípulos, todo el sistema de sacrificio que comenzó en el huerto del Edén hasta los tiempos de Cristo iba a desaparecer. Por eso encontramos más adelante, unos 37 o 38 años más adelante, el templo fue destruido en total. Ya no tenía ningún significado el sistema. Pero tal como Elena White menciona allí en el deseado toda la gente, que había pasado un periodo de 4.000 años. Al sacar las fechas y los tiempos en que vivieron, todos estos periodos nos da exactamente 3.999 años. Realmente 4.000 años. Ya nos restaría el periodo de allí, del año 34 hasta el año 1844, que ya restaría un periodo de 1810 años. Ya les colocaría otro video para explicarles detalladamente ese periodo de tiempo hasta que el pueblo adventista surgió como pueblo en estos últimos días. Así que esté atento al siguiente video que voy a colocar referente a esto. Entonces aquí ya hemos conocido los periodos de tiempos que vivieron, podemos decir, cada generación en que el pueblo de Dios avanzaba, cuántos años demoraron los periodos y cómo dio exactamente, como la hermana White dice, 4.000 años habían pasado. Así que Dios te bendiga, comparte este video y dale clic a la campanita. Cuando suba tu video, YouTube te estará informando del siguiente video. Dios te lo bendiga a todos vosotros.